Qué bendición que hoy podamos compartir la palabra de Dios y reunirnos ante el nombre de Jesús. Hoy vamos a estudiar algo muy bello, muy especial, y les invito para que oremos y para que le pidamos a Dios que Él nos permita encontrar y ver qué es aquello que ha distorsionado nuestra visión con respecto a Jesús, a Dios y sus milagros en este tiempo actual. Jesús, gracias te doy en este día, Señor. Gracias porque estás aquí. Gracias porque estás en control. Hoy te entregamos todo nuestro ser. Hoy te pedimos que tú nos ayudes. Hoy te pedimos que tú hagas conforme a tu santa voluntad en nuestras vidas. Hoy te pedimos que sea tu misma presencia en nosotros, Señor. Y que tú, Dios de los cielos, nos permita, Señor Dios, ser corregidos, instruidos, porque eso está escrito. Tu palabra es útil para corregir, para instruir, Señor de los cielos, para capacitarnos, para que todo lo que nosotros hagamos en gran manera sea bueno. Gracias, Jesús, porque estás en control. Gracias porque estás obrando, porque estás actuando y porque estás haciendo en nuestras vidas. Te bendigo, Señor de los cielos, y te entrego este tiempo, Dios. Te entrego la vida de cada persona que ahora mismo ha apartado su tiempo para disfrutar de esta palabra, Señor. No vamos a terminar igual. Señor, vamos a terminar renovados, transformados y viendo lo que tú tienes preparado para nosotros, viendo lo que tú quieres que nosotros veamos. Gracias, Señor de los cielos. Prohíbo en el nombre de Jesús todo obstáculo y toda oposición de las tinieblas. Prohíbo en el nombre de Cristo Jesús toda distracción, toda confusión. Prohíbo en el nombre de Jesucristo todo aquello que el enemigo quiere hacer en contra de esta palabra y en contra de lo que en este día, Señor, vamos a estudiar. Te bendigo y bendigo cada persona que ahora está aquí reunida. Señor, limpio los aires espirituales de este lugar y del lugar donde están cada una de las personas y declaro, Señor de los cielos, la sangre preciosa y poderosa de Cristo operando en nuestras vidas, limpiando, renovando, restaurando, sanando, Señor. Señor Jesús, abre nuestra mente y permítenos entender lo que hoy tú quieres que nosotros aprendamos. En el nombre de Cristo te damos gracias porque tu Espíritu está aquí con nosotros y declaro que habla a través de mi boca, Señor, y permite, Dios de los cielos, que el mensaje llegue correcto, Dios, conforme a tu santa voluntad, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar algo muy sencillo, y además práctico, pero que va a ser de gran utilidad para nuestras vidas. A veces cuando estoy hablando con algunas personas, noto que muchos, o nosotros, incluida yo, tenemos una idea errada de lo que Jesús es, de lo que Jesús hizo y de lo que Jesús está haciendo. Y a veces consideramos que los milagros que hizo Jesús ya no son para esta época. Los milagros que hizo Jesús fueron para otras personas, para otra época, y nosotros estamos viviendo en esta época moderna como si esos milagros no pudieran ocurrir. Y nos damos cuenta que hay una idea errónea, una idea distorsionada, una visión incorrecta de lo que es Dios, de la imagen de Dios en nuestra vida y en nuestros días. Entonces, a la luz de la palabra de Dios, vamos a ocuparnos de esto y vamos a ver qué dice la Biblia. Algunos consideran que Dios parece demasiado distante para preocuparse por nosotros, ¿cierto? O de nosotros. Otros lo ven como un juez severo, duro, que lo que quiere es castigarnos, ¿cierto? Que ese es su interés principal. Otros piensan que Dios, que Jesús no nos escucha, que es un Dios lejano, es un Dios ausente, es un Dios de otra época, es un Dios que permite que a las personas les vaya mal. Otros lo ven como quien determinan las cosas sin tenernos en cuenta. Y cada uno de estos conceptos hace parte del engaño de Satanás. Eso sí, porque la palabra de Dios nos muestra la verdad acerca de Él y lo que Él quiere para nuestras vidas. Esto es algo bellísimo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso está escrito en Hebreos capítulo 13, 8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Luego, los milagros que hizo Jesús son los mismos ayer, hoy y por los siglos. Su poder
y su ayuda no están limitados, ¿cierto? Al tiempo, ni al espacio, ni a las personas, ¿cierto? Porque Él quiere hacerlo. Quizás a las personas en parte, ¿por qué? Porque Él a nosotros nos ha dado poder y autoridad. Y si nosotros declaramos y determinamos y usamos la autoridad que Él nos da, pues vamos a vivir de una manera diferente porque Él nos dio esa autoridad. En Lucas capítulo 5, del verso 17 al 26, Jesús estaba enseñando y habían allí en el lugar donde Él estaba enseñando algunos fariseos y maestros de la ley. Y ellos básicamente no era que estuvieran esperando lo mejor, sino estaban allí sentados como haciendo de jueces. Dice la Biblia, y un día que él estaba, o sea, Jesús estaba enseñando, había allí sentados algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y he aquí, unos hombres trajeron en una camilla a un hombre que estaba paralítico y trataban de meterlo y ponerlo delante de Jesús. Y no hallando cómo introducirlo debido a la multitud, subieron a la azotea y lo bajaron con la camilla a través del techo, poniéndolo en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Y ahí, ¿qué ocurrió? Saltaron los escribas y los fariseos. ¿Por qué? Empezaron ellos inmediatamente a pensar de qué está hablando, que él era un blasfemo, que estaba perdonando pecados. En el 22 dice: conociendo Jesús sus pensamientos, respondió y les dijo: ¿por qué discurrís en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante se levantó delante de ellos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa glorificando a Dios. Yo me imagino ese espectáculo, una multitud en todos los lados. O sea, ellos no podían entrar por la entrada, pues. No pudieron entrar como deberían haber entrado. Pero resulta que entraron por arriba. Ah, no, pero el hombre paralítico agarra su camilla y sale y se va. ¿Qué creemos que ocurrió? La gente le abrió paso, porque era un espectáculo digno de ver que un paralítico se levantara. Milagros de esa época, milagros que pueden ocurrir ahora. Porque el mismo Jesús es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué vio Jesús? Jesús vio fe. Y nosotros vamos a preguntarnos, ¿hay fe en nosotros? ¿Estamos actuando con fe? No les he dicho el título de este tema, y el título es: Jesús sigue aquí. ¿Lo ves? Aquí Jesús vio la fe de estos hombres, no les importó, no podían pasar, era tan apretado, era un muro de gente. Y atravesaron, ¿cierto? Ese muro con otras ideas, tuvieron creatividad, eso da la fe da creatividad, nos permite ver oportunidades, nos permite ver salidas. Y aquí también habían otros autores, los fariseos, los escribas o los maestros de la ley. ¿Qué empezaron ellos a pensar, a tener en el corazón? En lugar de alegrarse por el milagro que estaba ocurriendo en ese paralítico, ¿qué hicieron? Este es un blasfemo. Y empezaron a juzgarlo y deseaban hacerle lo malo. ¿Por qué? Porque no estaban conforme a la ley y a los preceptos. Dios, Jesús, vino a romper con nuestros paradigmas, vino a romper con esa manera errada de verlo. Jesús vino para que nosotros viviéramos una vida abundante y viviéramos este tipo de milagros. Por eso, si tenemos algún área de nuestra vida paralizada, porque tal vez decimos, bueno, pero yo no estoy paralítico ni estoy rodeada de ningún paralítico como para orar para que haya un milagro, pero sí pueden haber áreas de nuestra vida paralizadas. ¿Estamos viendo a Jesús ahí? ¿Estamos caminando en fe? ¿O estamos sentados como escribas y fariseos, como jueces, juzgando a ver qué es lo que va a hacer Jesús con mi vida? ¿O estamos actuando en fe? ¿Estamos viendo oportunidades? ¿Estamos encontrando otras salidas? Porque el Espíritu Santo nos lleva a eso. Dios sí ve lo que nosotros hacemos. Dios ve nuestra fe. Dios quiere sanarnos. Dios quiere. Él sí quiere. En Lucas 11, del 14 al 16, y vamos a ver varios casos y varias situaciones, y vamos, por favor, a revisar cuál actitud necesitamos mejorar y cambiar para ver y vivir en los milagros en los que Jesús quiere que nosotros vivamos y que nos manejemos, que andemos en ellos.
Lucas 11, del 14 al 16 dice, estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Pero algunos de ellos dijeron, él echa fuera los demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y otros, para ponerle a prueba, demandaban de él una señal del cielo. ¿Qué estaba ocurriendo? Que un endemoniado que tenía un espíritu mudo y que no le permitía hablar, fue libre. ¿En qué se fijaron más algunos de los que estaban ahí? En el nombre de quien estaba echando fuera los demonios. Y no se fijaron en el milagro que había ocurrido. Entonces a veces nos ponemos a cuestionar, hay tanta cosa con los demonios y no sé qué. Eso fue lo que más hizo Jesús cuando vino aquí a la tierra. ¿Qué quiere decir? Que eso no ha cambiado. Nosotros tenemos que hacerle frente y no ignorar las maquinaciones del diablo y no sentarnos a escarnecer porque ahora todos son demonios. En parte son demonios. Pero Jesús nos dio el poder para ir a echar fuera a los demonios. Y esa fue la encomienda que le dio a los discípulos. Y esa es la encomienda que nos da a nosotros. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que otros se están ocupando de echar fuera a los demonios y que tanta cosa con los demonios. Claro, es que son como la plaga. Es que son la basura que se quiere meter a nuestra vida. Es que son los que quieren intervenir. Satanás no se detiene, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Estamos viendo a Jesús en nuestras vidas en este tiempo actual. Eso vamos a revisarlo, ¿no? La predicación de Cristo se centró, cuando vino aquí a la tierra, se centró en enseñarle a la gente cómo debe vivir un ciudadano del reino de los cielos. Tan bello el Señor. Jesús recuperó el reino que había perdido Adán. Adán se le entregó todo. ¿Para qué? Para que gobernara, para que juzgara, para que cultivara, para que hiciera que la tierra produjera. Pero eso pues ya sabemos que eso se perdió. ¿Qué hizo Jesús? Jesús vino y rescató esto, vino y lo recuperó y empezó a predicar ¿de qué? De cómo debemos vivir los ciudadanos del reino de los cielos. Y eso somos ustedes y yo, los que tenemos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Y qué empezó a hacer el Señor? Empezó a hacer milagros, empezó a echar fuera demonios, empezó a sanar. Y esa es la vida en el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es aquí y es ahora. Y estamos viviendo en eso, en esos milagros de Cristo. En Marcos, capítulo 1, del verso 14 al 15 dice, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Esto quién lo estaba haciendo? Esto empezó a predicarlo Jesús, a decir, arrepintámonos. Ya el reino de los cielos está aquí. Este es el tiempo del reino de los cielos. Marcos 1, del 38 al 39 dice, y les dijo, vamos a otro lugar, le dijo Jesús a los discípulos, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Ustedes y yo creemos que, no hay nada, ninguna palabra que sobre aquí en la Biblia. Dice, predicando en las sinagogas y expulsando demonios. El enemigo, Satanás, anda como león rugiente. No debemos ignorar sus maquinaciones. Y quizás nosotros estamos viviendo situaciones horribles y tristes y no nos damos cuenta que lo que tenemos que hacer es echar algunos demonios de nuestras vidas, y los que hayan, ¿no? En Marcos 1, del 40 al 42, hay otro evento espectacular y dice, y vino a él, es decir, a Jesús, un leproso, rogándole y arrodillándose, le dijo, si quieres puedes limpiarme. Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra lo dejó y quedó limpio. Quizás en esta época decimos, pero esa enfermedad ya está erradicada, esa enfermedad ya está controlada. Ya no hay lepra, podríamos decirlo. Pero hay otro tipo de lepras. El odio es una lepra, ¿cierto? La enfermedad, la tristeza que no se controla, que nos gobierna. La depresión, la pobreza.
Hay tantas cosas que nos agobian que son como una lepra, no nos da libertad. ¿Qué hacía un leproso? A un leproso lo mantenían marginado, no se podía acercar a nadie, nadie lo podía tocar, estaba por fuera de los lugares. ¿Por qué? Porque tenía una lepra, era maldito básicamente y nadie lo podía tocar. ¿Pero qué hizo Jesús? Movido a compasión, extendiendo Jesús la mano, lo tocó. Y lo otro, no solamente lo tocó, le dijo, quiero ser limpio. Jesús no preguntó absolutamente nada, qué fue lo que hiciste, qué te pasó, te has portado mal. No, porque estamos en el tiempo maravilloso de la gracia. Jesús quiere que nosotros vivamos en sus milagros. Jesús quiere que nosotros vivamos una vida diferente. Y a él no le importó que el leproso fuera leproso. Él rompió con ese esquema mental. ¿Él qué hizo? Tocarlo, acercarse. Iniciamos este tema hablando de que muchos tienen una visión errónea, ¿cierto? O podemos todos tenerlo o algunos tenerlo, de que Dios es un Dios distante, que un Dios que no presta atención, un Dios que está lejos, un Dios que está ocupado. Aquí está tocando a un leproso. Aquí escuchó al leproso, le respondió al leproso. Y otra cosa muy lindo, Él quiere. Jesús quiere sanarnos. Jesús quiere liberarnos. Jesús quiere vernos felices. Jesús quiere que nos vaya bien. Jesús quiere que nosotros vivamos una vida diferente. ¿Estamos viendo a Jesús? ¿Estamos viendo a ese Jesús? ¿O tenemos una idea errada y contraria a lo que realmente es? El leproso también tuvo una muy buena actitud. ¿Cuál fue la actitud? Dice primero que vino a él. Era muy difícil que un leproso pudiera acercarse. ¿Por qué? Todo el mundo lo evitaba. O sea, no, estaba prohibido que se acercara a las personas. Vivían solos, como desterrados, digámoslo de esa manera. Pero el leproso se acercó, se arrodilló y suplicó, pidió. Nosotros a veces nos arrodillamos al problema, nos arrodillamos a las situaciones que está viviendo el mundo, nos arrodillamos ante la tristeza y el dolor y la preocupación. Ya vamos a dejar eso. Arrodillémonos ante Jesús, porque Jesús está aquí, está ahora y nos está escuchando. Eso es una cosa divina. Y siempre tengamos presente, Jesús, Dios, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si se movió a compasión con este leproso, se mueve a compasión con nosotros. Si le respondió al leproso que él quiere, a nosotros hoy nos responde que él sí quiere. Y que esa lepra que nos está dañando el hogar, que nos está dañando nuestra salud, nuestra paz, nuestro descanso, tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. En Marcos 2 del 27 en adelante, dice la Biblia, dice, y él les decía, el día de reposo se hizo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Ya pasamos al capítulo 3, dice, otra vez entró Jesús en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano seca y le observaban para ver si le sanaban el día de reposo, para poder acusarle. Y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte aquí en medio. Entonces les dijo, ¿es lícito en el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos guardaban silencio. Y mirándolos en torno con enojo entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y su mano quedó sana. Pero cuando los fariseos salieron, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podrían destruirle. ¿Qué dice aquí? Jesús miró a los que estaban ahí, dice, con enojo y entristecido. ¿Por qué cosa? Por la dureza de corazón. Cité en Marcos capítulo 2, 27 y 28 acerca del día de reposo. ¿Por qué? Porque a veces la tradición es más importante que lo que Dios dice en su palabra. Y esto es divino porque Él, en un día de reposo, ¿qué les dijo? Es lícito hacer lo bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es que el que está enfermo sea sanado, el que está endemoniado sea liberado, el que está encarcelado sea libre. Y Jesús no se detuvo. Y Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él quiere que nosotros vivamos en esta libertad.
¿Qué impide que nos alegremos por la sanidad de otros? ¿Qué hace que nosotros lo cuestionemos? Cuestionemos lo que Jesús sí quiere hacer, la dureza del corazón. Porque cuestionamos a Jesús, ¿por qué está viviendo el mundo esta situación? ¿Por qué yo tengo que vivir esto? Jesús está lejos, eso no debe ser así, a mí no me tendría por qué ocurrir esto. No, nosotros tenemos que acercarnos al Dios Todopoderoso, a Jesús, nuestro sanador. Él quiere siempre hacer lo bueno y no le importa el día, no le importa la hora. Él siempre quiere. Vamos a mejorar nuestra imagen y vamos a tener una imagen correcta de lo que es Jesús. ¿Por qué? Porque su palabra nos dice lo que es importante. Hay otro caso fantástico en Marcos 5, del 1 al 20, y dice: y llegaron al otro lado del mar, a la tierra de los Gadarenos. Y cuando él salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de entre los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Dice que este hombre tenía morada entre los sepulcros, nadie podía atarlo, era un hombre obviamente muy agresivo, destrozaba los grillos, los grilletes, dice aquí la palabra de Dios, y era muy fuerte, nadie lo podía dominar. Y siempre de noche y de día dice la Biblia que andaba entre los sepulcros, o sea, vivía una vida terrible, qué familia ni qué nada. Él, ¿cómo estaba? Pues viviendo en la esclavitud que los demonios le tenían. Y dice aquí, cuando vio a Jesús de lejos, verso 6, corrió y se postró delante de él y gritando a gran voz dijo: ¿qué tengo yo que ver contigo? Aquí hablaban los demonios. Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te imploro por Dios que no me atormentes. ¿Quién está hablando aquí? Los demonios. La misma presencia de Jesús hacía que esos demonios, ellos los distinguían, sabía quién era él, ¿cierto? Y quién era el que venía a traer libertad a esa persona. Dice verso 8, porque Jesús le decía: sal del hombre, espíritu inmundo. Jesús ahora nos dio a nosotros ese poder y autoridad. ¿Y qué dice él? En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Qué tenemos que decir nosotros ante un demonio en otra persona encarcelada? Y en nosotros, sal de él en el nombre de Jesús. ¡Ay! Esto es espectacular. Dice, y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y le dijo: me llamo Legión porque somos muchos. Entonces le rogaba con insistencia que no los enviara fuera de la tierra. Bueno, y allí le pidió y le rogó y se fue. Y fueron enviados a una piara de cerdos, dice la Biblia. En el verso 14, y los que cuidaban los cerdos huyeron, porque los cerdos, cuando fueron llenos de esos demonios, cayeron al mar. Y dice, y los que cuidaban al cerdo huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos, y la gente vino a ver qué era lo que había sucedido. Y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio. El mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. Mira, ¿qué vino a ver la gente? Vino a ver qué había pasado, porque los que fueron a contar la historia eran los dueños los que cuidaban los cerdos. Y fueron a contar y a decir: no, mire, los cerdos rodaron y cayeron al mar. Y cuando vinieron a ver, encontraron al que estaba endemoniado, vestido, porque mantenía sin ropa, dice, en su cabal juicio, y a ellos les dio miedo. Y lo más tenaz es lo que hicieron después. Dice en el verso 17, después de que les contaron todo lo que había pasado, dice, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de su comarca. ¿Cómo les parece? En lugar de alegrarnos, de que se hubieran alegrado, porque un endemoniado fue libre, porque estaba en su cabal juicio, que le dijeron: no, mejor váyase porque aquí no. Eso es una cosa tremenda. Y saben, eso lo viví yo hace unos años. Porque es muy difícil cuando uno ve esta obra maravillosa de Cristo y uno ve gente que está encarcelada. Yo misma estaba encarcelada y empecé a echar fuera a los demonios y empecé a ser libre y a llevar a otros a esa libertad. El enemigo hace que en las mismas congregaciones digan: se detienen. Esto no puede ser posible. ¿Por qué? Porque piensan que tienen miedo, o en algunos casos, o ignorancia, o creen que eso ya no es para este tiempo. No hay nada más lejos y equivocado que esto. Yo lo puedo decir, yo he sido muy libre y he visto a muchísima gente ser libre de mi casa,
de mi familia, de mis hermanos en la fe. ¿Por qué? Porque han echado fuera los demonios. Jesús sigue haciendo estos milagros. En su nombre nosotros lo podemos hacer. Esto es algo divino. Y dice que el endemoniado le empezó a rogar que se lo llevara con él. Él le dijo, no, vaya y cuéntele a toda su comarca lo que vivió. Aquí lo que cabe resaltar es muy importante. Y es que estaban más preocupados por los cerdos que se perdieron que alegres por el milagro que había ocurrido. Eso es una cosa triste. ¿Cómo preocuparnos más por lo que no es? Ahí hay también una actividad demoníaca. Ahí hay un concepto errado de lo que es la libertad. Ahí hay un concepto errado y hay desconocimiento de lo que Jesús sí quiere hacer en nosotros. Si nosotros no nos estamos alegrando por los milagros que vemos en otros y los empezamos a cuestionar y queremos ver lo que no hay, bueno, pues tenemos que empezar nosotros a discernir y a darnos cuenta que no lo estamos haciendo bien, que tenemos una visión errada, corta, escasa y que estamos actuando como con una venda. En Marcos 5, del 25 al 29 dijo, y una mujer que había tenido flujo de sangre por 12 años y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía sin provecho alguno, sino que al contrario había empeorado, cuando oyó hablar de Jesús, se llegó a él por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tan solo toco su ropa sanaré. Al instante la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba curada de su aflicción. Esto es algo espectacular, chicos. O sea, nosotros, al escuchar el nombre de Jesús y los milagros, deberíamos salir corriendo. Yo quiero vivir esos milagros. Yo quiero vivir en esta libertad. Eso fue lo que hizo esta mujer y eso es lo que Jesús sigue haciendo hoy. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros vivamos hoy. En Marcos 6, del 32 al 37, dice, y se fueron a la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y cuando era ya muy tarde, sus discípulos se le acercaron diciendo, el lugar está desierto y ya es muy tarde. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Pero respondiendo él les dijo, dadles vosotros de comer. Y ellos le dijeron, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y los demos de comer? Ahí ocurre la multiplicación de los panes y de los peces. Pero ¿qué es lo más importante? Cuando la multitud escuchó, ¿cierto?, acerca de Jesús, fueron más aprisa. Llegaron primero que ellos que iban en la barca. Salieron corriendo. ¿Dónde es que están ocurriendo estos milagros? Yo quiero. ¿Estamos de pronto nosotros muy quietos? ¿Escuchamos que hay milagros que se están haciendo y nos quedamos quietos? Ni siquiera sacamos tiempo de pronto para escuchar una predicación, para orar, para ir y escuchar a Jesús. Nosotros, que Dios nos capacite para tener ese corazón ferviente y que anhele oír la voz de Dios, que anhele ver los milagros de Dios. Jesús no ignoró la multitud, tuvo compasión de ellos y no solamente los sanó, hizo de todo, sanó, echó fuera demonios. Ellos vieron milagros de multiplicación de panes y de peces, comieron, descansaron, porque eso es Jesús. Jesús es nuestro descanso, es nuestro alimento, es nuestra paz, es nuestra libertad. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es divino. Él no ha cesado ni va a cesar de hacer milagros, porque en su nombre Él quiere que nosotros vivamos conforme al reino de los cielos aquí en la tierra, y este es el tiempo del reino de los cielos. Lucas 17, del 11 al 19, dice, y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en cierta aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, que se pararon a distancia y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Y si sucedió que mientras ellos iban, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, al ver que había sido sanado, se volvió glorificando a Dios en alta voz
y cayó sobre su rostro a los pies de Jesús dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? ¿Y los otros 9 dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo, levántate y vete. Tu fe te ha sanado. Tremendo. Hay algo con lo que nosotros debemos romper y se llama la familiaridad. Cuando nosotros nos familiarizamos con Dios, empezamos a actuar como los 9 leprosos que no vinieron a dar gracias. Creyeron que les correspondía, que eso era lo que para ellos, eso es lo que se merecían, y empezaron a vivir una vida, no llegaron a darle aquí gracias a Dios y gloria a Dios. Vino que un extranjero, el que no estaba familiarizado, el que sintió agradecimiento. No nos podemos familiarizar con Cristo. Él es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro papá, nuestro ayudador. Él es nuestro abogado. Pero una cosa que tenemos que evitar es familiarizar nuestra relación con Él en el sentido de que, como es de la familia, pues después hablo con Él. Como es de la familia, que se aguante. Como es de la familia, no. Él es nuestro Señor y Él es nuestro Dios. Y si es nuestro Dios, debemos tener temor. Y si es nuestro Señor, le debemos honrar. Y esto que se devolvió a hacer el extranjero, Él le dio honra y le dio gloria. Entonces, si tenemos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Dios, debemos honrarle y temerle. ¿Lo estamos viendo como lo que Él es o estamos tan familiarizados que con Él podemos hacer lo que sea y Él nos entiende? Estamos pecando, estamos haciendo lo que es desagradable, Dios entiende, porque Él es bueno. No, cuidado porque es nuestro Señor y nuestro Dios. Él quiere lo mejor, pero no nos familiaricemos con eso. Cuando nos familiarizamos con nuestros jefes y con las personas que están en autoridad, empezamos, ¿saben a qué? Empezamos a cometer errores y a pasar por alto cosas que son muy importantes. Siempre debemos conservar nosotros esa línea de respeto, de amor y autoridad. Cristo es lo mejor, pero no nos podemos olvidar que es Dios y que es Señor. Y con base en todo lo que nosotros hemos visto durante este tema, ¿a qué conclusión podemos llegar? ¿O qué podemos extraer de aquí? ¿Le parece que Dios está demasiado distante? ¿Está demasiado ocupado para preocuparse por sus necesidades? Lo vemos como un ser, como un Dios que juzga y que condena y que se niega a ayudarnos. Y eso que hay muchos más pasajes donde muestran todo lo contrario a esto, que no nos escucha, que es lejano, que es ausente, que permite que nos vaya mal, que no nos determina, que la vida continúa. ¿Qué importa si están viviendo Ese no es Jesús, ese no es Él. Es importante que nosotros tengamos claro que Jesús sigue aquí, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que la forma en que yo lo veo puede determinar la manera en cómo yo estoy viviendo, los milagros que estoy viviendo o sencillamente carecer de ellos. Es algo muy sencillo, pero es algo muy importante. Revisemos cuál es el concepto que tenemos de Jesús. Nos da pereza buscar, nos da pereza orar, nos da pereza declarar milagros. Ahí puede haber una actividad demoníaca. Eche fuera esos demonios de pereza, de espíritu del anticristo que nos impide alabar, adorar, buscar al Señor. Dios quiere que nosotros vivamos en estos milagros. Él quiere que nosotros seamos sanos. Él quiere que nosotros seamos libres, que nosotros no tengamos falta de ningún bien, que tengamos comida, que tengamos abrigo, que tengamos casa, que tengamos sustento, que vivamos libres, que vivamos en paz, que nos gocemos en Él. Eso fue lo que Él vino a mostrar. Él vino a enseñar la nueva manera de vivir en el reino de los cielos. Una manera de vivir maravillosa, una manera de vivir espectacular, una manera de vivir feliz. Que la felicidad completa no existe, es mentira. Cristo es nuestra felicidad y Él nos completó y nosotros podemos vivir una vida diferente. Jesús sigue aquí. ¿Lo ves? ¿Lo estamos viendo? Y estamos viviendo como Él quiere que nosotros vivamos.
Es algo que les dejo en este día para que reflexionemos. Y vamos a orar porque Dios quiere, no importa si no lo estamos viendo, porque en este momento vamos a anular eso. No importa, es en ese sentido. Vamos a anularlo y vamos a ordenar lo que está desordenado. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Faltaron tantos pasajes porque nos dejó su Santo Espíritu. Él dice que Él es nuestro abogado, que Él se encarga de todas las cosas. Hay tanta palabra divina que Él nos muestra que no estamos solos y que Él sigue aquí y ahora con nosotros. Señor, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás en control de nuestras vidas. Gracias porque nada se escapa del control de tu mano, Jesús. Hoy, Dios, en el nombre de Cristo nosotros queremos renunciar a toda visión errada, incorrecta de tu imagen, Señor, de lo que tú eres. Hoy en el nombre de Jesús renuncio y vamos a renunciar. Yo lo hago en mi nombre, pero usted hágalo en su nombre. Yo renuncio en el nombre de Jesús a creer que Dios es distante, que no se preocupa por mí, a creer que Dios es un Dios de juicio, un Dios que vino a castigarme. Hoy en el nombre de Jesús renuncio a esa mentira, renuncio a considerar que Él no me escucha, que Él está lejano, que Él está ausente, que Él permite que en mi vida haya cada vez más sufrimiento. Renuncio a esa mentira. Señor, renuncio en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús a todas esas mentiras que Satanás ha puesto, Señor, que el mundo me ha enseñado y que mi carne ha considerado y ha recibido como si fueran ciertas. Yo renuncio a esas mentiras en el nombre de Jesús, Señor, y hoy me arrepiento por haberlas aceptado, me arrepiento por haber creído en esas mentiras y llevo este pecado a la cruz, llevo esta mala actitud a la cruz, Señor de los cielos, y hoy recibo de ti tu perdón. Hoy recibo la preciosa sangre de Cristo que me lava de toda carga y de todo peso de pecado. Y hoy doy libertad a ti, Jesucristo. Y hoy decido pensar en lo que tú sí eres, Señor. Tú extendiste tu mano al leproso para tocarlo y sanarle. Tú viste la necesidad de esa multitud, Señor, y fuiste compasivo. Tú, Jesucristo, obraste con poder y con autoridad, con misericordia y poder ante ese endemoniado, Señor, ante varios endemoniados, el mudo, el que andaba desnudo, el gadareno, Señor, y yo te bendigo y te doy gracias porque hoy renueva, Señor de los cielos, el concepto que tengo de ti, Señor. Y en el nombre y en la autoridad de Jesucristo te pido que abras mi mente y abras la mente de cada uno de los que están aquí en esta noche y nos permitas ver al Dios de milagros y piense cuál es ese milagro, con cuál se identificó. No importa que usted esté en un lugar de autoridad, el centurión se acercó para pedir por su esclavo y reconoció la autoridad de Jesús que estaba por encima de cualquier autoridad. Y hoy, Señor de los cielos, nos acercamos a ti y presentamos nuestra necesidad. Y te decimos, Jesús, tenemos lepra, tengo lepra. Hoy me postro ante ti, no ante la lepra, Señor. No ante mi enfermedad, no ante mi ruina, no ante mi dolor, no ante mi preocupación. Hoy me postro ante ti, Jesús. Y va a visualizar a Jesús. Y yo te pido, Señor de los cielos, que les permitas tener visiones, Jesús. Que te vean a ti como tú les abrazas o como muchos se abrazan a tus piernas y te encuentran a ti, Jesús, y como tú les escuchas, nos escuchas, Señor. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús declaro, Dios, que nos es revelada, Señor de los cielos, la imagen correcta de ti. Y hoy te bendigo, precioso Salvador Jesucristo, y te doy gracias porque sé que tú estás en control, Señor, porque sé que tú estás obrando, Señor de los cielos, y porque sé, Señor bendito, que sea lepra, parálisis, sea en demonios, sea pobreza, sea lo que sea, Señor, tú estás aquí para ayudarnos y hoy queremos verte, Jesús. Gracias, Dios, te damos gracias, Señor, porque tú ordenas nuestros pensamientos y nuestra mente. Y en el nombre de Cristo Jesús, hoy arranco, Señor de los cielos, y derribo de mi mente, hágalo con su mente, en el nombre de Jesús, todo argumento falso, toda fortaleza mental y todo aquello que se ha levantado en contra del conocimiento de Cristo. Y lo anulo y lo declaro inoperante y doy lugar a ti, Cristo, doy lugar a tu verdad, doy lugar a tu perdón, doy lugar a tu ayuda, doy lugar, Señor de los cielos, a tu presencia maravillosa, Jesús. Te adoro y te bendigo y te doy infinitas gracias. En el precioso nombre de Cristo te doy gracias y declaro, Señor, que te conocemos a ti, al único Dios verdadero. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y confieso esa verdad y la creo.
Tú quieres que yo viva una vida abundante, Señor. Esa vida está en ti, Jesucristo, porque tú eres la resurrección y la vida. Tú eres vida, Señor, y te bendigo. Dios, y declaro que ahora el que está necesitado, Señor, sea cual fuere su necesidad, Dios Todopoderoso, financiera, emocional, física, familiar, laboral, en el nombre de Jesús declaro que tú extiendes tu mano, Señor de los cielos. Como lo hiciste en esa época, lo haces ahora. Tú te compadeces, tú nos das, tú nos provees y tú nos ayudas. Papá lindo, te amo, Señor, te doy gracias. Y bendigo, Señor, este tiempo precioso y te pido que seas tú, obrando poderosamente en nosotros y ordenando lo que es necesario ordenar en nuestra mente y en nuestro corazón. Te doy gracias, Señor. Bendigo cada uno de los que hoy están aquí, Señor, reunidos, y declaro, Señor, que tú te mostrarás. Muéstrate a nosotros, muéstrate a ellos en sueños, en visiones, Jesús, mientras oran, mientras te buscan. Renuncio a la familiaridad en el nombre de Cristo Jesús y decido, Señor, caminar contento delante de ti, sabiendo que tú eres nuestro Señor, que nos guías y nos llevas por sendas de rectitud y de justicia. Vas delante de nosotros como poderoso gigante y siempre nos quieres ayudar. Te bendecimos en este día y te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Esto es divino. Que nuestro concepto de Dios sea completamente renovado. Que nosotros actuemos como Cristo quiere que actuemos y que vivamos conforme a su voluntad. Ya lo errado vamos a sacarlo en el nombre de Cristo y a vivir como Él quiere que nosotros vivamos y a verlo como Él realmente es. Los bendigo y hasta el próximo programa. Where this begins.